¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia, creo que la mayoría, de sentir por qué hice lo que hice? Había algo dentro mío que me decía, no lo hagas. ¿Cuántas veces nos encontramos con esa voz interior, que no debía ir a tal lugar, no debería haber contestado, no debería haber hecho ese negocio? ¿Cuántas veces creo que hemos escuchado esta frase? Yo sabía, yo percibía algo dentro de mí que me decía que no. Y realmente eso es un don. Y vamos a ver hoy, ya que estamos haciendo un análisis profundo acerca de por qué te necesito tanto, Espíritu Santo, Y nos hemos anclado un poquito en discernimiento de espíritu, un tema extraordinariamente apasionante, necesario, prioritario, decimos, ya que los dones circulan alrededor de este don, discernir qué espíritu está delante, no solo saber si esto es verdadero, falso, sino realmente contra qué espíritu se levanta un tiempo, una situación, un error. Importante aún el don de ciencia, de sabiduría, dones que necesitan el discernimiento de espíritu. Le aconsejo mucho poder analizar, pronto volver a escuchar el material será importante, ya que hoy más que nunca creo en una iglesia que maneja luz, no solo maneja luz, revelación, sino que la iglesia debe moverse en un nivel de revelación, para no olvidar el momento que vivimos, un momento de engaño, de falsificación, un movimiento tremendo del padre de las mentiras, la mutación, la capacidad de engañar, dice la palabra, a aquellos que fueron escogidos. Por eso se hace más que necesario no solo anhelar la investidura del Espíritu Santo de Dios, sino que podamos empezar a discernir, discernir los dones, los dones que tenemos, aquello que internamente muchas veces no lo estamos usando y que son verdaderas herramientas que trabajan con el Espíritu Santo. Importante lo que contábamos la edición pasada acerca de cómo nos movemos en el mundo natural por los sentidos, y qué importante el desarrollo, el ejercicio de justamente de esas herramientas, decimos, internas que poseemos, que son justamente nuestras percepciones, cómo vemos, cómo gustamos, toda esa información. Y decíamos que los sentidos, cuando uno toma justamente un envase de algún producto y huele mal olor y luego ve la fecha de vencimiento, creo que hay un sexto sentido que nos dice
no tomes, no consumas eso porque va a dañarte. Importante saber que no somos de alguna manera anulados por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo trabaja, trabaja como ese sexto sentido que de pronto aprueba o desaprueba en los sentidos. Hablábamos de capítulo 5, libro de Hebreo, del uso, el ejercicio de los usos de esto, que son herramientas extraordinarias para el desarrollo, crecimiento de la vida cristiana. Importante. Terminamos hablando acerca de el aprendizaje que necesitamos. Necesitamos hoy más que nunca ese aprendizaje que a veces es prueba y error. Estamos viviendo momentos de mundial. Es un tema que se habla en todo el mundo acerca del mundial y cuanto más en Argentina. Y decimos que un futbolista que hoy ya está convocado, ya están en Qatar, todos los días practica, todos los días un futbolista cómo pegarle, de qué manera, dónde a la pelota. Y creo algo más, que ninguno de los convocados al mundial dijo: mañana me levanto y me voy a ser parte del plantel argentino en Qatar. Creo que la historia de cada futbolista tiene que ver desde la niñez. Comenzó allí desde muy pequeño a desarrollar ese talento. ¿Cuántos comenta que se acostaban y se levantaban con ese balón? Se levantaban con esa pelota. ¿Por qué? Porque comenzaron viviendo permanentemente con esa pelota, y que cuando no tienen ese fútbol parece que algo le falta. Y en esta comparación será muy importante para nosotros, porque así, de esta manera, funcionan los dones espirituales. ¿Por qué? Porque si analizamos cuántas horas vivimos en este sistema mundo, cuánto somos afectados, cuánto se nos pegan cosas, cuánto lenguaje diferente, tentaciones, ambientes de presión realmente, presiones del tener, como el consumismo, las exageraciones, tratando de satisfacer permanentemente los 5 sentidos. Hablábamos de esto en la clase pasada. Tener esa carrera de tener lo que requiere este momento en la sociedad. Y no podemos, luego de tanto tiempo, estar expuesto a esos ambientes, ambientes que presionan, que trabajan en sus áreas pensantes, que seducen. Bueno, es una mezcla realmente muy, muy bien diseñada, justamente para que el engaño, la falsificación, puedan encontrar un punto de penetración. Por eso, tanto tiempo a veces nos exponemos, y qué difícil se hace manejar entonces lo espiritual. Qué difícil se hace manejar justamente lo espiritual. Fíjese que Primera de
Corintios, vamos a Primera de Corintios, vamos a mirar un poquito aquí lo que dice el apóstol acerca de esto, capítulo 2, versículo 15, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales o las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Importante esto, ¿por qué? Porque el hombre natural no puede discernir, dice, lo espiritual. Por eso es tan importante para las conductas cristianas, los hábitos cristianos, tomarnos tiempo cada día y estar en ese ambiente espiritual, en un ambiente de limpieza, de despegar todas esas cosas que se nos van pegando, esas ideas, eso que agita nuestro corazón en una carrera que no podemos correr. Bueno, estar en la presencia de Dios es como una verdadera ducha, para limpiarnos de todas esas contaminaciones que, reitero, buscarán penetrar un punto débil para luego confundir, hacer su obra justamente desalentadora. Por eso, después de estar tanto tiempo expuesto, se nos hace muy difícil. Siempre digo, cuando vamos a la iglesia, qué importante es reunirnos, orar, buscar, no venir a buscar la presencia, sino ya ir con la presencia de Dios. En ese proceso de cambios, de atmósferas espirituales, vamos a un lugar donde todo será espiritual. Dios se comunica por medio del Espíritu, Dios es Espíritu, y si vamos sin prepararnos, seguramente se perderán cosas valiosísimas para la edificación de su vida. Otro tema en el que estamos construyendo esto de cómo discernir, cómo discernir aquello que está operando en el mundo del engaño, en el mundo de lo falso. Otro tema es también aprender esa confianza, empezar a confiar en esas herramientas, reitero, que dijimos que es prueba y error. A medida que vamos accionando, nos iremos perfeccionando, nos iremos perfeccionando. ¿Cuántas veces vemos, tropiezos, caídas, como a veces nos ha pasado con nuestros hijos, nos ha pasado a nosotros de pequeños, el caernos, el volvernos a levantar, justamente caerse, creo que justo es aprender a levantarse. Necesitamos a veces pasar por esas situaciones para aprender a levantarnos, ese volver a intentar. También el miedo, el temor a que no pase nada, en el ejercicio de los dones, en aquello que tiene que ver con discernir. Recuerde que estamos siempre luchando con un poder que va mutando, va cambiando. Por eso tenemos que permanentemente ejercitar
nuestras capacidades internas para que podamos rápidamente, por medio de la observación, el análisis, cómo se exteriorizan cosas en las personas que nos darán la pauta de que algo no anda bien. Decimos a veces el olfato espiritual. El olfato espiritual. Algo no me cierra. Eso es la voz interior que está actuando. Está actuando, poniendo en usted tal vez un límite, poniendo en usted el hecho de observar mejor, analizar mejor. Yo soy una persona que manejo mucho observando. La observación siempre ha sido muy fuerte en mi vida y me he dado cuenta de cuántas cosas me ha librado, de cuántas cosas se fueron como anticipaciones, para luego tener un juicio correcto y alineado al que tiene la última palabra en nuestro ser interior, que es el Espíritu Santo. Recuerde que la batalla final de la que estamos hablando en este tiempo es darle la libertad al Espíritu Santo, frente a todos nuestros conceptos, y a veces estamos muy motivados, a veces el no entender, las ansiedades, lo rápido, y no tenemos en cuenta que Dios tiene tiempos. En todo lo que requiere lo espiritual hay un tiempo que deberemos respetar, y es el tiempo de Dios. Importante. Dijimos entonces, aprender también a establecer confianza. Empezar a que si bien tropezamos, tenemos errores, en el levantarnos, en el volver a intentar, frente a los miedos, también de que no pase nada, de que lo que de pronto, cuántas veces nos ha pasado a nosotros ir a orar a un hospital, ir a orar por un enfermo, no sanarse, aún parece que se agravase la situación, ¿no? Y a veces esos miedos, cuánto limitan los dones del Espíritu, especialmente los de poder, cuando nuestros temores internos, esa idea de pasar vergüenza o ser avergonzado, fíjese, por ejemplo, la palabra nos habla acerca de Elías, que dice que era un hombre como usted, como yo, sujeto a pasiones, pero sin embargo, Elías, este profeta, para convertirse en uno de los profetas más predicado y grande en la historia, lo importante de este profeta, descubrimos, es, dijo, por mi boca no lloverá. Soltó una palabra, la cual, esa palabra, actuó en la misma naturaleza, y usted conoce cómo cerró los cielos al agua, cómo abría los cielos para el fuego. Bueno, tremendo. Hoy, qué importante sería escuchar profetas que puedan decir como Elías, por mi boca vendrá, vendrá, ya que profecía es profe, es algo que está delante. Seguramente si fuéramos testigos de estas cosas, se marcaría un gran momento en la vida de la iglesia. No nos olvidemos que el Señor mismo nos dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No siempre comenzamos que nos sale bien las cosas. Por eso reitero
tenemos que entrar en el gimnasio de Dios, tenemos que ejercitar, como decíamos hace un momento, dormir con la pelota, levantarnos con la pelota, es permanentemente acostarnos, levantarnos con el espíritu, saber que tenemos que ejercitar para que nos podamos mover en esa dimensión de lo sobrenatural. Recuerde, nada es de un momento para el otro, para otro. Siempre la palabra nos muestra, los héroes de la Biblia sabían quién les respaldaba, quién les respaldaba. También Job decía que aún lo que temí, eso me sobrevino, ¿no? Lecciones que tuvieron que superar, emociones, sentimientos, formas que internamente gobiernan muchas de las acciones que nos sujetan, nos bloquean. Por eso los héroes de la Biblia sabían bien quién los respaldaba. Por eso necesitamos accionar. Ellos se aseguraban que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuánto más nosotros hoy que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo perderemos el temor? Practicando, amado, practicando, accionando, fallando y aprendiendo. Así se establecen los hombres certeros, certeros. Por eso mi oración en este tiempo tiene una dirección por la vida de tantos líderes que sentimos el peso y el anhelo, que rompan moldes, que rompan límites, que se atrevan, que aparezca ese coraje de empezar a enfrentar nuestras limitaciones y que día a día esa experiencia sacará cosas extraordinarias, inimaginables, que el Espíritu Santo hará con nosotros. Por eso la acción, recuerde que venimos reiterando esto desde la clase pasada, nos lleva a descartar cosas. Es importante, como a veces el orgullo, la vanagloria, las emociones, las acciones van a trabajar primeramente en nosotros. Cuántas cosas son verdaderos frenos, frenos, limitaciones. Pero importante, cuando entramos en la acción, usted y yo vamos a descartar cosas como el orgullo, la vanagloria, emociones, y vamos a entrar en acciones, acciones que nos hacen sensibles. Necesitamos la aprobación del Espíritu Santo siempre, siempre. Cuidado con soltarnos a nuestra manera, hacerlo a la manera propia, siempre es importante. La Biblia nos habla de David, cómo David no perdía batallas, pero él tenía un principio, consultaba con Jehová. ¿De qué manera iba a entrar en esa batalla? Pero la victoria ya estaba antes de comenzarla. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado las estrategias. Por eso el accionar, cuanto más accionamos, cuanto más nos hacemos sensibles al Espíritu Santo, oírle, escucharle,
Por eso es importante un profesional, como decíamos recién, en el fútbol o en cualquier profesión. Usted va a ver la tranquilidad, la serenidad, ¿no? Cómo uno se da cuenta de que momento que comenzó a esta etapa de nuestra vida, entonces la serenidad en nuestro corazón, la paciencia, otro gran condimento necesario, como una verdadera, decimos, incubadora, dos cosas, la tranquilidad en el corazón y la paciencia, como una incubadora, como decíamos en el Salmo 46, 10, estad quietos, estad quietos. Y esto es realmente formativo en la vida del espíritu, porque aprender a esperar, la paciencia, y será aquello que nos ayude a enfocarnos correctamente. Recuerde que cargamos un alma que tiene 7 puertas, las emociones, los conceptos, las percepciones. La Biblia nos anticipa que hay una batalla interna entre lo espiritual y el zar, lo carnal, los ambientes, cómo nos afectan. Muchas cosas trabajan justamente de una manera contraria, justamente a ese trabajo de ejercitar, ejercitar los sentidos espirituales, la vista espiritual, el olfato espiritual, el tacto, bueno, todo lo que tiene que ver desde su espíritu. Recuerde, estamos hablando de discernir espíritus, que será fundamental, que se va a unir, el discernimiento de espíritu se va a unir con los dones de ciencia, de sabiduría, de palabra profética. Importante, importante. Enfocarnos correctamente en lo que Dios quiere hacer. Por eso creo que nuestras expectativas, las expectativas que se generan en nuestro espíritu, prepara esa atmósfera para recibir eso legítimo que viene de Dios. El Espíritu Santo nunca habla por sí mismo, sino, dice el Señor Jesús, Él hablará de lo mío, tomará de lo mío. Y este principio debe permanecer en nosotros. No podemos ser ligeros con las palabras. Muchas veces nos damos cuenta que hablamos de más. Decimos cosas que muchas veces nos arrepentimos, metemos la pata, mezclamos cosas. Llega un momento que perdemos en el enfoque, el enfoque. Por eso este principio de que el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que habla aquello que viene de Jesús. Entonces, cuidado con el apresurarnos, con las palabras, aprender a escuchar antes de hablar. Es verdad que a todos nos gusta hablar, por eso nunca olvidemos que tenemos 2 oídos, una boca, para oír más de lo que hablamos. Cuando estamos delante de Dios, esto es importante, es mejor escuchar que hablar. Tenemos que aprender las lecciones del silencio, cuándo debemos hablar y cuándo no debemos hablar. Elías aprendió
que Dios no le hablaba en medio de los alborotos, en medio de las situaciones que él estaba viviendo. Esto es importante, descubrió a Dios en el sonido del silencio. Importante cómo aprendemos esas pequeñas experiencias de los grandes, cómo debemos agudizar los sentidos internos, espirituales. Recuerde que son herramientas que tenemos que justamente ejercitar, oír, ver, justamente a donde no ve el hombre natural, a donde no ve el hombre simple, es en los ámbitos espirituales. Por eso tenemos que abrirnos a que esos sentidos puedan mostrarnos lo que es oculto. Por eso es fundamental cómo funcionan, de qué manera, para que salgamos a veces de ciertas ideas mágicas, sino que son procesos que llevarán el tiempo que usted y yo pongamos. Muchas veces el no ceder, el no darle lugar al Espíritu Santo, el cometer reiterados errores y no aprender justamente en esos errores, producimos justamente un sobretiempo, un mayor tiempo, debiendo ser ya maduro, dice la palabra, tienen necesidad de los rudimentos. ¿Por qué? Porque, y ahí usa la palabra tacus, pararse sobre el freno. ¿Cuánta gente entonces frena procesos? Por eso es importante, cuando agudizamos los sentidos, podemos oír, podemos ver, en las atmósferas espirituales son abiertos a nosotros los remas de Dios, los momentos oportunos. Qué importante cuando el hombre de Dios está abriendo un momento rema, un momento oportuno, porque allí, fíjese, Eliseo, nos dice la Biblia, oró para que los ojos de Giezi se abrieran. Este hombre estaba desesperado, rodeada la casa del profeta Eliseo, todo un ejército viniendo a matarlos. Usted conoce la historia, cómo Eliseo descubría los planes que en secreto este rey preparaba para avanzar contra Israel. Y ahí estaban a punto de ser destruidos. Eliseo va a orar por su siervo Giezi y se le abren los ojos, y puede ver los ejércitos de Dios, tremendo, más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Importante esta frase para que usted sepa que siempre, en todo momento, en todo lugar, son más los que están con nosotros que los que se levantan en contra. Por eso hay siempre un hombre como Eliseo, siempre habrá un hombre ungido, movido en los dones del Espíritu Santo para habilitar, en este caso, de ver lo que no le permitía sus ojos naturales. Importante, la vida cristiana se desarrolla y crece cuando usted comienza a ver lo que a otros no le es permitido. Las visiones, los desafíos, las obras que Dios quiere hacer. Qué importante cuando usted se le revela. Debemos ir siempre
al que nos dio los dones. Recuerde su dependencia, mi dependencia, siempre cuando recibimos algo, cuando tenemos ese rema, esa impartición, eso sobrenatural, cuando percibimos en nuestro ser interior, es importante, yo lo hago y es necesario ir siempre al que nos dio los dones, para que allí nos confirme, abra también nuestros ojos, ¿no? Como si se ampliara la visión para que se activen, los sentidos espirituales sean activados, en ese ruego constante y permanente al Espíritu Santo de Dios, como decíamos recién, como un niño que todo el día juega al fútbol, se acuesta, se levanta con la pelota. Qué importante es para el desarrollo de su vida espiritual recibir esa investidura, el hablar en nuevas lenguas del Espíritu, ahora orar en el Espíritu Santo, discernir las lenguas, cuánto equipamiento justamente necesitamos poner en marcha, porque no es solo por tu vida, sino que aquí se abre algo mucho más poderoso y glorioso para usted y para mí. Siempre digo que la gente tiene que conocer tu espalda, porque vas adelante, vas abriendo el camino, vas marcando entonces un rumbo, cuando la gente ve en ti no el hecho de generar un seguidor, sino que ve, distingue y le es confirmada esa unción que te hace estar adelante. Por eso las ovejas no se arrean, las ovejas siguen al pastor. Qué importante esto, importante para su espíritu, para que pueda ver su crecimiento, que le da sentido a todo lo que es un sacrificio, un entrenamiento, un renunciamiento permanente. Por eso todo lo que renunciamos tiene que ver con niveles de unción. Muchas veces, tristemente a veces uno tiene que decirlo, en los altares se ve cuánta gente, gente sin dirección, sin indicaciones divinas. Por eso cada vez que se abre el altar no me gusta poner mano a todo el mundo, sino el saber que previamente tiene que haber una indicación divina, tiene que haber un acuerdo cuando vamos a colocar nuestras manos, porque por las manos va a fluir algo sobrenatural que tiene que estar de acuerdo Dios, no hacer cosas por emociones, para que la gente vea ciertas cosas que no son más que el orgullo humano. Muchas veces el altar se transforma como un monumento donde la gente cree que algo mágico fluye. El altar es un lugar de muerte. El altar es un lugar donde voy a morir a algo para una nueva vida, una nueva vida. Bien dice el apóstol, sepultado juntamente con Cristo. Eso es un altar. Y cuando abrimos el altar, queridos consiervos, será importante la indicación divina a quién Dios quiere tocar, a quién Dios va a ungir y va a colocar eso, que activará dentro de esa persona dones y la sobrenaturalidad de Dios. Gloria al Señor. Por eso creo que antes de ir
a un culto, a veces en nuestras funciones pastorales, como predicador, qué importante intimar, asegurarnos que Dios tiene algo, que Dios deposita algo en nosotros para quienes nos van a oír, para aquellos que van con expectativas y reciban. Por eso es importante que primero nos aseguremos nosotros que tenemos algo, y eso se logra en intimidad, pasando tiempo en comunión con el Señor para sentir que tenemos una impartición que no es para nosotros, será para soltarla, para que todo aquel que crea en esa palabra atrape su propia bendición. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque en todo estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos disfrutando estas cosas que le dan realmente la fuerza, el mostrar esos dones para que muchos lo anhelen. Muchas veces no me gusta la pasividad. Qué importante es que muchos se enamoren no de ti ni de mí, sino del talento, del don, del ministerio, que quieran ser pastores, evangelistas, maestros, que la influencia esa, que parte de tu vida, muchos quieran caminar con esa unción, que te hace diferente. Gloria al Señor. Recuerde que estamos hablando de discernimiento de espíritus, cómo tenemos que accionar, cómo tenemos que trabajar para que dejemos una mentalidad de simples emociones, de cosas que no nos cuestan. Aprender que el camino del costo es la legitimidad, que todo lo que manifiestes a través de tu vida, Dios lo va a respaldar. Qué importante. Podemos hablar mucho, ser ligeros de palabra, pero las obras hacen callar la boca de cualquiera que levante juicio contra tu vida. Por eso es importante los procesos, caminar en esos procesos, darle el tiempo que requiere para que seamos personas maduras. Gloria al Señor. Dice el libro de Amós, hablando en el reino de los cielos, que en el reino de los cielos, en estas clases que estamos dando, en todo este tiempo que es una inversión espiritual, hay secretos. Hay secretos que pocos conocen, y cuidado que no estamos discriminando, pero hay cosas que aprendemos a lo largo de los años. La fidelidad y el permanente ejercicio de esos dones nos revelan secretos que estamos compartiendo. Para muchos será acelerar el tiempo, para muchos será aprender a acelerar los tiempos, que a veces se pierden en eso que es prueba y error. El reino de los cielos tiene secretos que pocos conocen. Amós capítulo 3 versículo 7 dice la palabra del Señor, y es palabra de Dios, porque no hará nada. Qué tremendo y contundente son estas palabras,
son la garantía, ¿eh? Cuánta firmeza trae frente a tantas situaciones difíciles, presiones, burlas, cuántos enemigos. El apóstol Pablo hace una lista acerca de las persecuciones, de adentro, de afuera, cómo el adversario de nuestras almas usará todas las artimañas para frenar el paso, el ritmo que has tomado en lo espiritual. Y esto es lo importante, tomar el ritmo, como las carreras de resistencia, no es salir a toda velocidad, sino es tener un ritmo, mantener ese ritmo. Y esto ha sido muy importante en mi vida, mantener un ritmo, ya que el reino de los cielos no nos llama a llegar primero. No es una carrera donde tienes que llegar primero. Es una carrera que tienes que llegar. Tienes que llegar, como dice el apóstol, he peleado, he guardado, he corrido esta carrera, ahora me espera esa corona. Dice entonces el profeta Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. Me interesan los términos y los verbos en sus tiempos. Su secreto a sus siervos, no a cualquiera, no a cualquiera. Dice, reitero, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando leemos estos versículos profundos, profundos, porque después de tanto tiempo de caminar con Dios, toma otra relevancia ciertos versículos, pasaje, historia, de que cuando comenzamos a estudiar la palabra, cuando uno lee este pasaje, uno ve los secretos en los cielos, que pocos, y reitero, no es orgullo ni ninguna otra cosa que proceda de la carne, es la realidad de saber manejar el mundo invisible espiritual. Leer esto, uno ve secretos en los cielos que pocos entienden y disciernen en la tierra. Por eso estamos hablando, y esto lo hace importante para continuar, darle el tiempo que requiere ciertas cosas, ya que, reitero, nos exponemos mucho tiempo al sistema mundo y se hará difícil entender lo espiritual si no nos desconectamos totalmente de lo que ha sido las presiones, situaciones que nada tienen que ver con lo espiritual. Me gusta, y lo vamos a dejar para el próximo encuentro, cómo movió el mundo espiritual el profeta Daniel. Vamos a ver algunos secretos, algunas cosas que tienen que ver con la grandeza de este ejemplo, ejemplo que nos deja el profeta Daniel, cómo trajo tanta gloria, tanta revelación, lo que decimos el Apocalipsis del antiguo pacto, Daniel, marcando el recorrido de toda la historia, los reinos, mostrando aquella piedra no cortada con mano de hombre
que va justamente a golpear sobre la base de aquella imagen que con diferentes metales marcaba la historia de los poderes de los hombres, hablándonos que el poder único ya nunca más iba a retornar, solo volvería en el nuevo orden mundial, en aquella visión del cuerno pequeño. Se hablaría otra vez del poder globalizado, único, que estamos predicando estos domingos a modo de saber en qué momento, en qué momento estamos viviendo. Gloria al Señor. En esta noche nos despedimos y dejamos que esa gracia, ese anhelo del Espíritu Santo, porque nos anhela celosamente, dice la palabra, celosamente. Qué amor, qué profundo deseo el del Espíritu Santo, habitar en plenitud, poder hacer ese trabajo que le encomendó Jesús, para que nunca más nos sintamos solos, que el poder de la soledad, del abandono, de la orfandad, nunca nos quite el ser verdaderos protagonistas de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Gracias. Que en esta noche manifiestes tu luz, tu poder y tu gloria. Declaramos que cae toda atadura y todo velo que impida poder ver por los ojos espirituales. Padre, yo declaro con la autoridad de tu nombre que en este mismo momento cae toda escama, todo lo que vele el conocer estos verdaderos secretos espirituales. Señor, que en esta noche cae toda atadura, toda imaginación, todo argumento que Satanás o vendas mágicas que impida el entendimiento para que ya no sea velado, como dice Corintios 4:4, que ya no hay velo en el hogar de tus siervos, que impida que le resplandezca la luz del Evangelio. Nos vamos en el gozo de saber que hemos estado juntos edificando nuestra vida en los secretos espirituales que deben ser revelados por medio de los siervos. Como leíamos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas.